Pero hoy vamos a hablar, hermanos, de lo que es los 400 años de silencio. ¿Cuál es el periodo de los 400 años de silencio? Los judíos, los rabinos judíos, ellos consideraban a Malaquías el último profeta, ¿verdad? El último de los profetas, porque después de Malaquías ya no hubo otro profeta que se levantara de parte de Jehová. Para los teólogos es un misterio porque hay 400 años de silencio de Malaquías hasta Juan. No hay una explicación bíblica. De hecho, también ese es uno de los argumentos que en ocasiones yo he usado a favor del continuismo, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, denominaciones bautistas o denominaciones presbiterianas cuestionan mucho a los pentecostales diciendo, oye, ¿y por qué de un tiempo para acá empezaron a haber muchas manifestaciones? Yo respondo, pues no sé, Dios es soberano. O sea, así como Dios guardó silencio 400 años de Malaquías a Juan, pues Dios también sabe cuándo Él derrama y manifiesta sus dones en la iglesia y cuándo no. O sea, Él es soberano y Él tiene tiempos donde Él se manifiesta y donde Él decide no manifestarse. Él es soberano. Entonces, el hecho de que haya pasado un lapso de tiempo no significa que haya cesado algo, ¿verdad? Es que Dios haya cambiado su forma de administrar su pueblo. Entonces, prácticamente el periodo de los 400 años de silencio abarcan desde Malaquías hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan Bautista, es correcto. ¿Alguien sabe por qué a Juan el Bautista se le considera el último de los profetas? Porque dice Jesús, todos los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Por qué será eso, hermanos? Pero no porque fue el último profeta, o sea, fue porque él profetizó, fue el último cuando él estaba vivo, ¿no? Fue porque hoy en día, hermanos, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos los cristianos. Entonces, cada cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Es por eso que, bueno, yo personalmente, yo no considero que el ministerio de profeta esté vigente como en el Antiguo Testamento, porque todos los cristianos tienen el Espíritu Santo que opera en ellos. Lo que sí sigue operando es el don de profecía. Ojo aquí, ¿verdad? Porque el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento era ser número uno, era ser un mediador entre el mensajero entre Dios y los hombres. Era también anunciar la llegada del Mesías, y eso también ya se cumplió. También otro de los ministerios era hacer volver el corazón del pueblo de Israel, produciendo arrepentimiento para hacer que volviera hacia Dios, ¿verdad? Entonces, el ministerio, esos propósitos que tenían los profetas en el Antiguo Testamento, se cumplieron y terminan con Juan el Bautista. Hoy en día todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía, ¿verdad? Inclusive hay un texto que me parece que es Joel, ¿verdad? Que dice, y nadie le dirá a su hermano, ven y conoce a Jehová, porque Dios a cada uno les enseñará personalmente. Hablando que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y esa profecía se cumple en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda la humanidad. Ahora bien, existe el ministerio de la predicación, sí, que es predicar el evangelio, que es ser un mensajero de parte de Dios, pero ya no es como en el Antiguo Testamento, porque ese propósito ya se cumplió. ¿Existe hoy en la iglesia el don de profecía? Sí, sí existe, ¿verdad? Ahora bien, fíjense, hay una gran diferencia entre el don de profecía del Antiguo Testamento y el don de profecía como hoy en día lo conocemos. Sí, primeramente apóstoles y profetas, ¿verdad? Y luego pastores, maestros y evangelistas, ¿verdad? Sí, y es verdad, ¿verdad? Ahora, hay que tomar en cuenta algo, hermanos. El don profético, Dios lo derrama sobre quien Él quiere, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre el don profético del Antiguo Testamento y el don profético que hoy actualmente tenemos. Porque si siguiera habiendo profetas como en el Antiguo Testamento, la Biblia tendría que seguir escribiéndose.
Hoy tendríamos segunda de Jonathan Jiménez, 2:14. Y eso ya cesó, se cerró esa profecía y lo sabemos porque se cierra con Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, el apóstol Juan, él no se identifica como profeta, se identifica como apóstol y él escribe el Apocalipsis como parte de usando ese don, ¿verdad? De profecía. Pero fíjense bien, hermanos, el don de profecía actual que hoy tenemos es particular. Son palabras particulares, específicas para una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la revelación general para la humanidad ya se dio, o sea, ya terminó. Terminó con Juan, que era a Cristo, dar a conocer a Cristo, la salvación del mundo, ¿verdad? Y también los apóstoles terminaron por echar el cimiento de la doctrina bíblica. De hecho, hay un texto que dice, cimentados en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué menciona esto el texto bíblico? Porque ellos es como si usted estuviera levantando un edificio y los albañiles echan los cimientos, las azapatas, las vigas esas de concreto que uno usa para levantar y soportan todo el edificio. Y las azapatas y los cimientos solamente se echan una sola vez. Usted no vuelve, cuando vas a un segundo piso, usted no va a volver a echar unas zapatas arriba, ¿verdad? Eso ya quedó firme abajo. Y generalmente buscan la roca para fijar las zapatas. Si el edificio es muy alto, tienen que cavar, por ejemplo, acá cuando están haciendo el metro, cavan bien profundo, y más porque es el lecho de un río, y tienen que ir hasta la roca y abrir la roca y meter varilla y meter concreto para que el concreto se fusione con la roca y sostenga todo el peso, ¿verdad? de las vigas del metro que están construyendo. Ni más arriba ya no vuelven a hacer ese trabajo. Entonces, si quieren vamos a ese texto para ir ubicándonos en la palabra de Dios. A ver si me puede ayudar el hermano David a buscarme ese texto. O tú, David, que dice cimentados en el fundamento. Los apóstoles y profetas. A ver. Es Efesios 20, sí. No, ahorita la guía es una herramienta. Sí, es 2:20, Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo. Si quiere, vamos a leer un poquito desde más atrás este texto. Efesios. Dice, edificados, bueno, vamos a leer el 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, el 21, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22 dice, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí está diciendo Pablo que los apóstoles fueron los que echaron el cimiento de la doctrina, de la palabra de Dios. Inclusive Pablo dice, si alguien quiere construir o edificar, tiene que edificar sobre lo que ya está edificado. Entonces, la palabra profética en el Antiguo Testamento era parte inspiradora de la voluntad de Dios general para toda la iglesia. Es decir, no era como hoy en día que son palabras particulares. En pocas palabras, la profecía en el Antiguo Testamento era doctrina. O sea, era palabra de Dios echando los cimientos de lo que hoy conocemos como la Biblia. Después vienen los apóstoles y ellos también por inspiración del Espíritu Santo terminan de escribir el Nuevo Testamento, los Evangelios y la doctrina de Cristo. Ahora bien, hoy en día sigue operando el don de profecía, sí, pero yo no puedo decir, o más bien el Espíritu Santo no va a dar una palabra que se salga de la construcción que ya está edificada. Es decir, yo no puedo dar una palabra y digan, ya saben qué, sigan a Mahoma porque Mahoma... No. Ya hay un fundamento que dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, cualquiera que profetice algo diferente a eso debe ser desechado.
¿verdad? Y debe ser anatema, y como dice Gálatas, ¿verdad? Debe ser anatema. Entonces, hoy en día la profecía es no para revelación doctrinal, no para, ¿cómo le podría decir? No como una generalidad, sino son palabras particulares. Como por ejemplo, tal vez a lo mejor la hermana Gladys está indecisa si tomar un trabajo o no tomarlo. Y ha estado orando a Dios porque Dios la guíe y no sabe qué decisión tomar con respecto a eso. Y sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, tal vez no aborde a un tema tan particular como ese, tan personal como ese. Doctrinas nuevas. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Es que el hermano dijo que allá vio en el cielo que los ángeles andaban en motocicleta, ¿verdad? Entonces todo el mundo tiene que andar en motocicleta. Pues no, o sea, va fuera de la edificar algo más de lo que ya está fundamentado. ¿Sí me explico? Yo he escuchado hermanos que, no, a mí Dios me mostró que las mujeres no deben de maquillarse, ¿verdad? Y Dios es claro, y Dios hizo a la mujer bella así como es, y no deben de darse su manita, su zarpazo de tiro. No, ¿verdad? Hermano, pero la Biblia no dice nada de eso. Usted está creando doctrina nueva. Y ahora, habrá alguna hermana que a lo mejor Dios le confrontó la vanidad y dijo, ¿sabes qué? Bueno, pero a las demás yo no les puedo imponer eso. Porque la doctrina general, la revelación y la profecía para la humanidad y para la iglesia está en Cristo. Pero bueno, entonces hasta aquí esa es la diferencia, hermanos, entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía hoy en día. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Inclusive, una profecía particular. Dios nunca te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pon una imagen ahí en tu casa de San Judas Tadeo. Nunca te va a decir eso. ¿Por qué? Tatúatela. No, nunca, no te va a decir eso, hermanos. Porque está yendo en contra de lo que ya está edificado. O sea, está levantando otro cimiento que no está dentro del que ya fue levantado. Entonces, se da cuenta que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, los profetas echaron un cimiento. Y los apóstoles también, y la roca sobre la cual está edificada el edificio es Cristo. Y los apóstoles echaron ese cimiento, esas zapatas ligados a la roca, y entonces a partir de ahí empiezan a construir las vigas, los pisos, el techo, las terrazas que tiene la iglesia como edificio. Cualquiera que quiera construir, tiene que construir sobre la edificación que ya está, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el don de profecía del Antiguo Testamento y el que hoy en día la iglesia tiene. Entonces, Juan el Bautista se le considera, o Jesús dice, todos los profetas profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Porque el propósito de la profecía en el Antiguo Testamento se cumplió con Juan, siendo el Elías que prepararía el terreno para el Mesías, ¿verdad? Amén. Entonces, disculpe, hermano. Y sí. Entonces, ¿fue Juan el último? ¿Cómo que las revelaciones de Apocalipsis serían antes de Juan o cómo? Sí, es que fíjense, en el caso de los profetas, ellos hagan cuenta como si estuviéramos edificando un edificio, ¿verdad? Y digamos que los profetas pusieron las varillas, ¿verdad? Sí. Pusieron las varillas ya se pusieron, ¿verdad? Que era la profecía de Cristo. Y vienen los apóstoles y ellos reafirman la varilla y echan lo que viene siendo el vaciado, ¿verdad? Hicieron tareas diferentes. Entonces, en el Nuevo Testamento, realmente, sí, los apóstoles, se podría decir que toman el papel, o los profetas le pasan la batuta a los apóstoles para seguir estableciendo la doctrina. Por eso, ahí también, vuelvo a hablar de cerca de los apóstoles. Si usted me pregunta, hermano, ¿hay apóstoles del Cordero hoy en día? No, hermanos. Ya no hay. Ya no hay, ¿verdad? No hay ninguna evidencia bíblica donde se nombrara a otro apóstol. Y ahí es donde muchos se enojan, ¿verdad? Dicen, no, pero es que, mira, aquí vemos que Pablo le dicen a Bernabé, le dicen apóstol también. Pero fíjense, es muy diferente. La palabra apostolos en griego significa enviado. Significa aquel que ha sido enviado. Entonces la iglesia envía gente a otros lugares para edificar, para continuar la obra misionera. Hoy en día nosotros tenemos apóstoles enviados que son los misioneros, pero ellos no tienen el mismo peso, vuelvo a repetir, que los apóstoles del Cordero. Porque cuando usted ve en el libro de Hechos,
Ya ve que Judas se aventó no me acuerdo de dónde, se ahorcó, creo que se ahorcó, y su puesto quedó vacante, y se reunieron los discípulos y dijeron, oye, necesitamos también que nombrar, porque Dios nos mandó de 2 en 2, y alguien va a ir solo. Entonces juntan, y ahí claramente dicen los requisitos para ser un apóstol del Cordero, que era haber caminado con Jesús, haber sido testigo de su resurrección, ¿verdad? Y entonces eligen a Matías, ¿verdad? Matías como parte de los 12. ¿Por qué? Porque cumplía eso. Ahora, el apóstol Pablo se le denomina apóstol porque él si bien probablemente fue testigo también de la resurrección de Cristo, pero más que nada se le denomina apóstol porque Dios lo llama personalmente, es testigo de la resurrección cuando se le aparece Cristo frente a él. Y número 2, el apóstol Pablo no es enviado a las tribus de Israel, sino a los gentiles. Tiene otro, se puede decir, otro nicho de personas al cual él va a evangelizar, y es enviado al igual que Bernabé. O sea, no es parte, se podría decir, de los 12 apóstoles. Ahora bien, fíjense bien, hermanos, la inspiración bíblica en el periodo apostólico, si bien en el Antiguo Testamento era por profetas, en el Nuevo Testamento la mayoría de los autores del Nuevo Testamento no eran apóstoles. Por ejemplo, Lucas no era apóstol, ¿verdad? Pero era médico de Pablo. Marcos no era apóstol, pero Marcos era discípulo de Pedro. Entonces, el Nuevo Testamento, en cierta manera, fue escrito no directamente por los apóstoles, los 12 apóstoles, pero sí fue supervisado e indirectamente influenciado por la vida de ellos. ¿Sí me explico? De hecho, por ejemplo, Santiago tampoco no es de los apóstoles, era el hermano de Jesús, pero era considerado también como el obispo de Jerusalén y tenía una autoridad que era respaldada por los mismos apóstoles. O sea, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén vemos a Santiago hablando en el concilio junto con los apóstoles. Entonces ahí se reconoce la autoridad de Santiago en la iglesia, él colaborando juntamente con los apóstoles. Entonces, los apóstoles operaban, o más bien el Espíritu Santo en ese entonces operaba bajo la supervisión directa de los apóstoles. Y ellos echan ese cimiento, que es la doctrina bíblica de Cristo, y entonces se cierra el canon en el caso de Apocalipsis, que ese escrito se atribuye al apóstol Juan, aunque algunos de los críticos, algunos críticos creen que usan un seudónimo, pero oficialmente o lo más ortodoxo es atribuirlo al apóstol Juan, que es un apóstol, y él, siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Escribe el Apocalipsis, y ahí mismo en el Apocalipsis vemos que como es la revelación final a la humanidad, el apóstol Juan termina diciendo, cualquiera que agregue o quite cosas de este libro será anatema, ¿verdad? Será maldito. Y ahí es donde termina, se podría decir, la revelación final, porque el Apocalipsis es el final se podría decir, el final del propósito para la humanidad. O sea, ya después de Apocalipsis no hay nada, hermanos. O sea, no hay un punto final. Entonces, o más bien sería el final para nuestra era terrenal. Así como Daniel en su momento fue el final para el periodo del pueblo de Israel, y del periodo apostólico del antiguo pacto. Si usted se fija, Daniel parece el final, pero Daniel deja abierto a un nuevo pacto. O sea, te termina diciendo como si dijera, esto es para tu pueblo, pero después de esto va a haber un nuevo pacto. Entonces abre ese sí, el libro de la vida, ¿verdad? Es correcto, sí. En Tobías dice que enseña a consultar el hígado por medio de adivinación para tomar decisiones. O sea, el mismo que es brujería, ¿verdad? profeta Tobías enseña eso. Entonces, eso es completamente hechicero. Sí, es como brujería, hablando de Tobías. Ahorita vamos a los libros deuterocanónicos. Entonces, ¿por qué les explico todo esto, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento la inspiración bíblica estaba ligada a la profecía. Fíjense, hermanos, si la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, entonces quiere decir que el Espíritu Santo debió de estar operante al momento en que se escribió la palabra de Dios. ¿Sí me explico, verdad? En el caso del Nuevo Testamento,
vemos a Jesucristo lleno del Espíritu Santo, hablando, operando. Vemos a los apóstoles operando también bajo el poder del Espíritu Santo. Y no solamente a los apóstoles, sino a la iglesia en general, operando con los dones del Espíritu Santo. Entonces vemos que la inspiración del Nuevo Testamento está respaldada por el mover del Espíritu Santo y por la profecía y la palabra de Dios dada a su pueblo. En el Antiguo Testamento, de igual manera. La mayoría de los autores del Antiguo Testamento fueron profetas, a excepción de Esther, me parece que fue el único. De hecho, más adelante vamos a ver por qué Esther queda fuera del canon bíblico, pero la mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas. Ejemplo, el Pentateuco se le atribuye a Moisés, ¿verdad? Directamente. Los libros de Primera y Segunda Reyes se le atribuye a Isaías. Samuel también se le atribuye, aunque Segunda de Samuel ya se le atribuye a otro autor, porque ya Samuel había fallecido. Algunos creen que fue también Isaías. En el caso, por ejemplo, de Lamentaciones se le atribuye a Jeremías. Jeremías se le atribuye también a su propio libro. Entonces, fue escrito por Baruch, pero fue dictado por parte de Jeremías bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si de Malaquías, que más o menos fue en el 400 antes de Cristo, y Juan el Bautista empezó su ministerio más o menos en el 25 después de Cristo. Hay 400 años de distancia entre Malaquías y Juan. Los libros deuterocanónicos, y este fue un criterio que usaron los rabinos judíos, y que más adelante también utilizaría Lutero e inclusive otros padres de la iglesia para también descartar los libros deuterocanónicos como inspirados. El más crítico de los padres de la iglesia fue Jerónimo. San Jerónimo, él no estaba de acuerdo con que se incluyeran estos libros en el canon, ¿verdad? Y hubo ese debate entre Agustín de Hipona y San Jerónimo, diciendo, estos no son inspirados, y Agustín de Hipona diciendo, no, sí, tienes que meterlos porque ya mucha gente los lee. Entonces, si bien San Jerónimo lo veía desde un punto de vista más teológico, San Agustín lo veía desde un punto de vista más diplomático y pastoral. Y al final de cuentas terminó teniendo más peso Agustín de Hipona, también por el bagaje que él tenía, su influencia en aquel entonces, y se terminó aceptando en el concilio de Cartago esos libros deuterocanónicos. Pero antes de ese concilio, en el año 400 y cacho, creo que 470, había un debate entre incluir o no incluir estos libros. En el caso vamos a ir viendo libro por libro. Libro de Tobías, el primer libro. Fecha de escritura 225 al 175 antes de Cristo. Es decir, no entra, más bien está dentro de ese periodo de silencio donde no se levantó ningún profeta hablando en el nombre de Jehová. Idioma, principalmente griego. Hay algunas partes que están en arameo, pero principalmente el idioma es griego, ¿verdad? Que esa también es otra de las razones por las cuales se aleja y se pone aparte. Porque generalmente los profetas del Antiguo Testamento escribieron en hebreo, y solamente algunas excepciones, como el caso de Daniel y Esther, que fueron escritos en arameo por el periodo de la cautividad. Después, Judith, que es otro de los libros deuterocanónicos, fue escrito entre el 150 y 100 antes de Cristo, y el autor es anónimo, también es desconocido. Ahora fíjense bien, aquí cambia la cosa. Sí fue escrito en hebreo y en arameo. Pero ¿por qué fue rechazado por los judíos en el canon? Errores históricos. Pone a Nabucodonosor como rey de Asiria. Ese es un error histórico. Nabucodonosor era rey de Babilonia, ¿verdad? Y dicen que se enfrenta a los persas, enfrentando a los persas y no solamente eso, que los enfrenta a los persas, sino que los derrota. Algo que históricamente Nabucodonosor nunca enfrentó a los persas. Quien lo enfrentó fue su hijo y perdió la guerra contra los persas. Entonces son errores históricos terribles que tiene el libro. Y ahora fíjense bien, hay que recordar las características de la Biblia, que la Biblia es infalible y es inerrante. Es más, es fecha, hermanos, que la Biblia nos sigue asombrando de la precisión histórica que tiene. O sea, una precisión histórica tremenda, hermanos. El libro de Daniel durante mucho tiempo fue cuestionado
porque el hijo de Nabucodonosor, me parece Belsasar, ¿no? Balsasar, ¿verdad? Él históricamente no existía, o sea, y muchos acusaban a Daniel de inventar este personaje, hasta que hace poco se descubre que sí hubo un rey babilónico llamado Belsasar. Entonces, es tremendo cómo la Biblia tiene una precisión histórica, inclusive en eso es inerrante. Y en el caso de Judith tiene estos errores, tiene errores históricos y geográficos. No sabe ubicar realmente dónde estaba Nabucodonosor en tiempo y espacio. Sí, Melitón de Sardes, recuerden, fue el primero que hizo un canon bíblico. Melitón de Sardes fue el primer padre de la iglesia que se dio la tarea de juntar todos los libros, incluyendo los del Antiguo Testamento. Y él mismo dijo, estos no, ¿verdad? Quedan fuera. Y estableció solamente el Antiguo Testamento con los 39 libros que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, Orígenes también de Alejandría. Sí, Orígenes, fíjense qué curioso, Orígenes era griego. Bueno, no griego, sino que él era parte del mundo griego en Alejandría. Y en Alejandría precisamente fue donde la mayoría de estos libros se escribieron. Y él, a pesar de eso, él se opuso, a pesar de su propia influencia cultural, él se opuso a agregar estos libros como parte del canon. En el 397, sí, ese fue el concilio donde ya la Iglesia Católica agrega los libros deuterocanónicos a la Biblia. Ahora, fíjense bien, si bien ese concilio de Cartago fue el más prominente después de Nicea, hay que recordar que unos años antes hubo el concilio de Nicea, la Iglesia Católica no se afilia a esos concilios, o sea, ellos mismos no se afilian al 100%, porque en ese concilio de Cartago establecieron que no debía haber una autoridad máxima de la Iglesia, sino que debía de ser por patriarcas, es decir, debía de ser la autoridad compartida, algo que para la Iglesia Católica es una aberración, porque ellos tienen a la figura central como el Papa, y ellos mismos no se afilian a esos concilios, o sea, toman lo que les gusta y lo que no les gusta pues no lo agregan. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Primera de Macabeos, del año 134 al 104 a.C., el autor es anónimo, el idioma original es griego. La razón por la que se rechaza el canon fue por la fecha muy tardía, es decir, estaba dentro del periodo de los 400 años de silencio, e inclusive, por ejemplo, esta es una de las referencias que a veces les he comentado a los católicos, que el propio Macabeos, primera de Macabeos 9:27, afirma que no había profetas, no había profetas, o sea, y había mucho tiempo que no había habido profetas. Entonces, eso es una evidencia muy fuerte para desacreditar el propio libro, porque al no haber profetas, pues no hay ¿cómo hay inspiración bíblica? O sea, ¿cómo hay palabra de Dios? Es incongruente. Ahora, fíjense bien, Macabeos, hermanos, es un libro histórico, parte de la historia de Israel. Que aquí voy a hacer una fe de ratas, ¿verdad? Porque el domingo pasado el hermano David, David decía que hay una referencia en Hebreos, me parece, de Macabeos. Y sí, hay una referencia de Hebreos a Macabeos, ¿verdad? Es la única de todos los libros deuterocanónicos a los cuales se le atribuye a un libro deuterocanónico en el Nuevo Testamento. Es la única referencia. Y me parece que es donde dice que las mujeres recibieron a sus muertos esperando, dice, ellos sufriendo, esperando una mejor resurrección. Y el libro de Hebreos lo utiliza como una persona que soporta la tortura hasta la muerte, pero por tener la esperanza de resucitar en el día postrero. Así lo usa Hebreos. Y obviamente, viendo el contexto de que es Hebreos, que es un libro dirigido a judíos, pues es muy normal que los autores bíblicos o los predicadores utilicen referencias que su mismo público conozca para poder darles a entender un mensaje. De hecho, hermanos, la homilética nos enseña eso. Si yo me pongo aquí, hermanos, a predicarles, por ejemplo, a personas que a lo mejor no tienen la cultura mexicana, pues a lo mejor no van a entender algunas expresiones que yo voy a usar. Yo tengo que conocer la cultura a la cual yo le estoy predicando para poder el mensaje que yo quiero darles y el concepto que quiero transmitirles sea entendible para ellos. Ejemplo, el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, se da cuenta que eran bien idólatras.
y encuentran una estatua al Dios no conocido y de ahí se agarra. Yo vengo a decirles, ¿verdad? Y como decían sus filósofos, linaje de dioses sois, ¿verdad? Citando sus propios autores griegos, ¿verdad? O sea, Pablo llegó a citar autores griegos, filósofos griegos, para evangelizar a los griegos. Entonces, el hecho de que se les cite de manera, ojo, de manera informal, porque hay de citas a citas, hay citas formales donde literalmente es textual y hay citas informales donde solamente se hace una referencia al tema. Y en el caso de Pablo, hacía citas informales hablando de lo que ellos conocían como una estrategia para llegar a ellos. Ahora, entonces fíjense, por ejemplo, también cuando dice, no me acuerdo cuando dice, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿verdad? Que esa es otra referencia. Ojo, esa referencia no es de un libro deuterocanónico. Había un libro que escrito precisamente también en los 400 años de silencio, que no es deuterocanónico, que así se llama el libro, se llama el libro de Janes y Jambres, así se llama. Entonces, y el autor cita ese libro precisamente para dar un concepto, ¿verdad? De que no deben de resistir a Dios. Entonces, fíjense, si nosotros dijéramos, bueno, el hecho de que tenga una referencia en el Nuevo Testamento, tenemos que incluirlo, pues entonces tendríamos que incluir también en la Biblia todos los libros filosóficos de los autores griegos, tendríamos que agregar también el libro de Janes y Jambres, tendríamos que también agregar a Enoch, que también es citado por Judas y que no es parte de los deuterocanónicos, y se habría un desorden terrible, ¿verdad? Entonces, no porque se mencione, realmente tiene una autoridad bíblica. Entonces, tiene que pasar varios filtros, son varios filtros los que se utilizaron para realmente realizar un canon. Entonces, en el caso de Macabeos, pues el Macabeos es escrito en esos 400 años de silencio, no había profetas, el mismo libro lo afirma, es escrito en idioma griego, no es escrito en idioma hebreo, lo cual también le quita autoridad. Y después, en segunda de Macabeos, que es entre el 124 al 100 a.C., comete un error doctrinal, que es orar por los muertos. Y de ahí se agarra la Iglesia Católica para orar por los muertos. ¿Verdad? No, es que usted tiene que venir y para sacarlos del purgatorio, que de hecho ni esos libros mencionan el purgatorio. El concepto del purgatorio no existe en la Biblia católica, nunca lo va a encontrar. Pero lo deducen o lo sacaron por deducción por un solo versículo que encontraron en un libro deuterocanónico, donde no había profetas y no había nada, y la gente estaba como en Jueces, que hacía lo que bien les parecía, y utilizaron. Ahora fíjense bien, hermanos, inclusive si llegara a estar Macabeos en el canon bíblico, si llegara a estar, hermanos, el libro de Macabeos tiene un género literario. ¿Cuál es? Histórico narrativo. ¿Qué quiere decir? Que no es doctrinal. Y los históricos narrativos tienen que ser leídos con la lupa de los doctrinales. Ejemplo, en el libro de Génesis viene que Lot se acuesta con sus hijas y sus hijas se acuestan con su papá y engendran, las dos tienen sus dos hijos, ¿verdad? El libro de Génesis no dice si está bien o está mal lo que hicieron, no dice. ¿Cómo sabemos que estuvo mal lo que hicieron? Porque en Deuteronomio y en Éxodo nos dice que eso está mal. ¿Se fija? Entonces, un libro histórico narrativo, no porque lo estén haciendo, quiere decir que esté bien, ¿verdad? Cuando conoces el género literario, comprendes y sabes cómo leer ese libro. David. Es correcto. Los libros históricos narrativos no juzgan las acciones, simplemente narran los hechos. Simplemente dicen, las cosas sucedieron así, ¿verdad? Como un periódico. Y yo eso también lo he comentado con católicos, ¿verdad? Mira, aún si Macabeos estuviera en el canon, esto es un libro narrativo. Tú no puedes sacar doctrina de un libro histórico narrativo. Y esa es una regla que los cristianos también tenemos que seguir. Porque allá andamos dándoles ofrendas a los profetas para recibir palabras proféticas, porque Saúl fue y le dio una ofrenda a Samuel para que le dijera dónde encontrar las asnas. Y ahí está. Usted tiene que darle la ofrenda al profeta para que el profeta le dé palabra. O sea, exactamente, o sea, terrible, hermanos. Y así muchos, por ejemplo, otro de la famosa doble porción. Usted tiene que serle fiel a su padre espiritual, así como Eliseo a Elías, que buscó la doble porción, y usted tiene que buscar la doble porción que yo tengo.
Hermanos, es un libro histórico narrativo. ¿Cuántas veces vemos que sucede lo mismo en Eliseo con otros profetas? Nunca, en ningún lado viene eso. ¿Cuántas veces usted ha visto en la Biblia que se pase la batuta de un ministerio a otra persona? Solamente con Eliseo. Y sabe, lo que no explican es que antes de que Eliseo eligiera a Elías, quien ya había elegido antes de que Elías a Eliseo, ya Jehová había elegido a Eliseo. Dijo, cíñete y ve y busca a Eliseo. Entonces, y allá andamos diciendo, yo te voy a pasar la batuta a ti, si me respetas y si haces esto, y manipulan a la gente, sacando otra vez doctrina de un libro histórico narrativo. Eso es un error, David. También mencionan de Moisés a Josué, pero también Josué es elegido por Dios, o sea, es el mismo caso. Entonces, y ahí yo le preguntaría, ¿y quién le pasó la batuta a Jeremías? ¿Y quién le pasó la batuta a Isaías? Es más, ¿quién le pasó la batuta a Daniel? Nadie. ¿Quién le pasó la batuta a Juan el Bautista? Nadie, hermanos. ¿Quién le pasó la batuta a Moisés? ¿A poco se la pasó a Abraham? No. El llamado, quien selecciona y quien llama es Dios, no el hombre. Y es muy peligroso cuando leamos los libros que son narrativos, históricos. Con históricos me refiero, por ejemplo, el Génesis, Éxodo sí es doctrinal, Levítico también, Deuteronomio también. Por ejemplo, Esther es un libro histórico, Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas son libros históricos. O sea, cuando leamos esos libros históricos, hay que leerlos bajo la lupa de los libros doctrinales. ¿Cuáles son los libros doctrinales? En el Antiguo Testamento, la ley, ¿verdad? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son libros doctrinales. En el Nuevo Testamento solamente tenemos un libro histórico. ¿Cuál es? Hechos. ¿Verdad? Los evangelios son históricos, pero son narrativos, pero son doctrinales porque contienen las palabras directas de Jesús, como si fuera una profecía directa. Entonces, por eso tienen un peso doctrinal muy, muy fuerte. Y en el caso de las cartas paulinas, en el caso de Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Santiago, son doctrinales, es enseñanza, ¿verdad? Es enseñanza. Entonces, cuando leemos Hechos, hay que leerlo bajo la lupa de las cartas de Pablo, bajo la lupa de los evangelios. Cuando leemos, ahora sí, los libros narrativos del Antiguo Testamento, hay que leerlo bajo la lupa de los profetas, bajo la lupa de la ley. Entonces, volvemos a Macabeos. Si Macabeos llegara a estar en el canon bíblico, es un error terrible hacer una doctrina de un libro histórico narrativo, y no solamente eso, de un solo texto bíblico, hermanos. No se puede hacer doctrina de un solo texto de toda la Biblia. No se puede. Las doctrinas principales, hermano, se repiten una y otra vez. Se reafirman. Tiene una importancia muy grande, ¿verdad? La salvación por fe, ¿cuántas veces no se repite en el Nuevo Testamento? Muchísimas veces. En el Antiguo Testamento también se menciona. Por la fe Abraham, ¿verdad? Alcanzó promesas. Entonces, otras doctrinas bíblicas, la Trinidad, desde Génesis, hagamos a Dios a nuestra imagen, y esa hagamos plural, ¿verdad? Y así vamos viendo en los profetas, ¿verdad? Y dijo mi señora, ¿cómo este texto que dice, cuando está Joel, está el sacerdote, Josué, con vestiduras impías, y el ángel de Jehová, el Señor mismo dice, Jehová te reprenda, o sea, pero ¿acaso él no era Jehová? Entonces habla del ángel de Jehová como si fuera otra persona, pero que comparte las mismas características del Jehová que está mencionando que reprenda. Por ejemplo, otra historia también, cuando Gedeón ofrece sacrificio y aparece el ángel de Jehová, y Joel, Gedeón cae del cielo y cae al piso y dice, ay de mí porque han visto mis ojos a Dios, ¿verdad? O sea, ahí hablando de que está viendo una personificación de Cristo en el Antiguo Testamento. Todos esos textos nos apuntan a una Trinidad. Y ya después en el Nuevo Testamento, ya con este libro de Juan, nos revela completamente el aspecto de la Trinidad. Entonces, así cada una de las doctrinas bíblicas, hermanos, están sustentadas por muchos textos, no solamente por uno. Y la Iglesia Católica tomó solamente un solo texto de un libro histórico narrativo, de un libro apócrifo, para hacer una doctrina, no solamente cualquier doctrina. Es una doctrina que se practica y se exige, es una doctrina incondicional.
se impone. Si fallece alguien, a fuerzas tienes que estarle haciendo misa cada año, ¿verdad? En su aniversario luctuoso para sacarlo del purgatorio y dando plegarias y orando para que Dios tenga misericordia de esa persona. Y contradice también al sacrificio de Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si hay que determinar que hay que pagar de otra manera los pecados. Es incongruente. Vamos a la siguiente diapositiva. Sabiduría de Salomón, ya me quedan 2 minutos. Se escribió en el 50 antes de Cristo al 30 después de Cristo, es súper tardío, o sea, muy, muy, muy tardío. Estamos hablando que probablemente se escribió cuando Jesús ya estaba en la tierra, ¿verdad? Cuando Jesús ya estaba caminando entre nosotros. Autor desconocido, pero es muy probable que haya sido un judío de Alejandría, idioma griego, y la razón del rechazo es porque por la fecha en que fue escrito es obviamente no fue escrito por Salomón. Era muy común, hermanos, que se utilizaran seudónimos en aquel entonces. ¿Qué es un seudónimo? Un nombre falso, ¿verdad? Por ejemplo, yo, Jonathan Jiménez, pues si yo publico un libro, pues se va a quedar abandonado en la librería. ¿Sabrá Dios quién lo escribió? No, pues quién sabe, lo conocen en su canon, ni su mamá lo conoce. Pero si en lugar de exponer yo mi nombre, pongo, por ejemplo, Juan Carlos Harrigan, no, pues sí, lo escribió Juan Carlos Harrigan. O pongo Gigi Ávila, pues todo el mundo va a ir, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Estoy usando un seudónimo. Pero si yo publico mi libro mañana y Gigi Ávila falleció hace 15 años, pues tú dices, oye, algo no cuadra aquí, ¿verdad? Algo no está cuadrando con esto. Y lo mismo sucedió con este libro de Sabiduría de Salomón. Fue escrito del 50 antes de Cristo al 30 después de Cristo, y pues por haber razones sabemos que Salomón vivió como en el 950 antes de Cristo. Entonces es prácticamente una garantía de que él no lo escribió. Y bueno, también tiene mucha influencia del helenismo, o sea, su contenido no es sabiduría 100% hebrea, sino tiene mucha influencia de filosofía griega, en este caso del helenismo. Ya después vamos a Eclesiástico, que fue escrito entre el 196 al 175 a.C. Fue escrito por Jesús ben Siria, que algunos creen que era un rabino judío. Fue escrito en griego y también fue escrito en una fecha muy tardía, en los 400 años de silencio. Habla más de una sabiduría humana. Inclusive los rabinos judíos lo consideraban como sabios o consejos sabios no proféticos, es decir, como dichos cotidianos, ¿verdad? Al que se levanta temprano, Dios lo ayuda, ¿verdad? Que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Entonces, lo veían más como, si eran sabios, pero no eran inspirados por Dios, no proféticos. Baruch, ya por último, del 200 al 100 antes de Cristo. Mismo escenario, seudónimo. Baruch vivió en el 600 antes de Cristo, por obvias razones no fue Baruch el que lo escribió, el autor es desconocido, y el original se desconoce dónde quedó, solamente existen copias en griego. Entonces fíjense, todos los libros estos fueron escritos en griego, no fueron escritos en hebreo, lo cual le quita mucha autoridad. Número 2, fueron escritos en el periodo de los 400 años de silencio, no había profecía, no había palabra de Dios. ¿Cómo va a haber una inspiración bíblica si no hay profecía? Y número 3, hermanos, vemos que hay errores doctrinales, hay otros que están utilizando seudónimos, hay otros que tienen errores geográficos e históricos graves. Entonces, no es por una sola razón por la cual se le desecha del canon, sino son varias, ¿verdad? Son múltiples. Más adelante vamos a ver los que pasaron al canon de panzazo, ¿verdad? Porque sí hay algunos libros que generan muchas polémicas en nuestra Biblia, entre ellos está Esther, ¿verdad? Esther fue uno de los más polémicos, otro fue la carta a los hebreos, otra fue la carta de Santiago, inclusive algunos luteranos cuestionaban Apocalipsis, pero vamos a ver por qué esos sí entraron dentro de nuestro canon bíblico. Entonces, no se pierda la próxima clase, vamos a seguir con este tema.